Padre bendito, te damos gracias por ese tiempo en el que vamos a abrir tu palabra. Te ruego que uses esta palabra que vamos a estudiar, que uses tu poder para hacerla vívida en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y que podamos aprender y llevarlo a la práctica, Señor. Ayúdame a ser claro, Señor. Ayuda a mis hermanos a poner atención. Y Señor, tú bendice tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada pues descansamos de nuestro estudio continuo del Sermón del Monte. Pero ¿alguien se acuerda qué fue lo último que vimos hace 15 días? Hace 15 días que vimos, ¿alguien se acuerda? Tache. Ya lo viste ahí. Jesús y la limosna, ¿no? Y lo que veíamos era, bueno, al menos yo aprendí que no necesariamente la ofrenda es limosna, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Y cómo darla de manera auténtica y cómo ayudarnos a entender cómo no ser hipócritas, ¿no? Bien, así como hablamos de la limosna hipócrita y auténtica la vez pasada, hoy hablaríamos de la oración privada, tanto hipócrita como de la auténtica, ¿no? Pero tenemos una situación que resolver antes que entrar con la hipocresía o la autenticidad de la oración, ¿no? La situación es que creo que es un deber que muchos de nosotros hemos descuidado o estamos descuidando. Entonces, pues no tendría caso ver si somos hipócritas auténticos en la oración si ni siquiera oramos como deberíamos orar, ¿no? Quizás lo digo por mí. Creo que me hace falta mucho orar como debo orar, ¿no? Pero también creo que eso se puede reflejar en ustedes también, porque es algo muy descuidado en general. Así que lo que voy a hacer hoy más bien es hablar de la oración en sí. ¿Qué es la oración? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué podemos esperar de ella? Y algunos consejos. Esto vamos a verlo entre hoy y la semana que viene, ¿no? Y el propósito de ver esto es que, conociendo estas cosas que vamos a conocer hoy, pudiéramos ser animados a orar como debemos orar. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo 6, por favor. Mateo 6. Mateo 6. Dice Mateo 6:5. Cuando ustedes oren, y me voy a tener ahí. Cuando ustedes oren, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Está dando por hecho que vamos a orar. Está dando por sentado que la oración es una práctica de sus discípulos. Y se refiere particularmente a la oración privada. Porque cuando el Señor dice cómo sí debemos orar, nos enseña que debemos hacerlo, ¿dónde? En nuestro aposento, cerrada la puerta, ¿no? Y ese es el tema de hoy. No la oración pública, esa la veremos después, sino la oración privada, personal, secreta, mi oración personal con Dios. Donde nadie me ve, donde nadie me escucha, más que Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y solo para comenzar, creo que sería bueno definir qué es oración, ¿no? ¿Qué entendemos por oración? Platicar con el Señor. Hablar con Dios, platicar, hablar con Dios. ¿Qué es ¿Tener una qué? Una conexión, muy bien, con el Señor. Perfecto. Y básicamente, ¿no? Eso es lo que básicamente podríamos decir. Pero la oración
sí es comunicación, pero no es solo comunicación. Sí es comunicación porque hablamos con Dios, ¿no? Pero es más que eso. La oración, y creo que va un poco con lo que decía Tony, es comunión. No hablamos con el aire, ¿sí? No hablamos con nosotros mismos. En la oración hablamos con el Padre, con nuestro Padre. No hablamos con un Dios distante, ¿verdad que no? Estamos hablando con un Dios personal que nos escucha, nos entiende y que quiere un bien para nosotros, ¿no? No solo también es eso, sino que también es la expresión del alma o de nuestro interior, ¿no? Porque en la oración nos expresamos como somos, ¿sí o no? Estamos hablando de la oración privada, en general, ¿no? Cuando estás solo con Dios, ¿no te expresas como eres? Así, ¿no? Podemos decirle nuestros más profundos deseos y preocupaciones, y también mediante la oración podemos expresar nuestras más profundas gratitudes. O sea, quizás a nosotros nos daría pena en público orar de cierta manera, ¿no? Como muy emocionado, ¿no? O no sé, pero con Dios no. Nos daría pena decir, Señor, gracias. Llorar de emoción. Sí, exactamente. Expresar todo, o sea, es más que comunicación. O sea, es un desahogo ahí. No solo eso, la oración también es adoración. Adoración, porque en la oración honramos a Dios al reconocer nuestra dependencia total a Él. ¿No? ¿Por qué oramos? Porque nosotros no podemos hacer lo que estamos pidiendo, ¿no? Y sabemos que Él sí puede. Eso es adoración. Reconocer que Él es capaz, que Él es, en primer lugar, omnisciente. Él lo sabe todo, ¿no? Cuando vamos en la oración ya sabemos que Él lo sabe todo. Pero de todo modo lo estamos reconociendo. No solo eso, también estamos reconociendo que Él es bueno. ¿Alguien le pediría algo a un Dios malo, sabiendo que te va a recriminar y te va a dar otra cosa? Y también estamos reconociendo que es todopoderoso, ¿verdad? Él lo puede. Por eso vamos a Él, porque Él puede todo. Y estamos reconociendo también que Él quiere el mayor bien para sus hijos. Todo eso es adoración. También la oración es renuncia a mi orgullo. Al orar estoy reconociendo que no soy suficiente. Es la otra cara de la moneda, ¿no? Estoy reconociendo que necesito ayuda. Y eso es humillante, ¿sí o no? De hecho, cuando no oramos y estamos necesitados, somos bien orgullosos, ¿sí o no? Estamos diciéndole, no, yo puedo, ¿no? El otro día vi un meme. Ahorita vamos a entrar al por qué no oramos, pero una de esas es el orgullo. El otro día vi un meme una frase en Facebook, que decía, Señor, dame salud. De lo demás yo me encargo. Yo, ¿qué? O sea, eso es mucho orgullo, mucho orgullo. La oración también es algo simple, pero también es algo profundo. Mediante la oración, ¿sí o no? Cualquiera, desde un niño pequeño que apenas sabe hablar, hasta un adulto mayor, discapacitado y mudo, puede ir al Señor, ¿sí o no? Es algo así de sencillo, así de simple. Sin embargo, es algo muy, muy complejo y profundo. Porque mediante la oración podemos llegar a Dios. Podemos llegar a Dios. Podemos llegar al cielo donde está Dios. También, por otro lado, al ser una comunicación, no puede ser separada de la meditación de la palabra. Orar sin meditar en la palabra es como si tu hijo solo te pidiera cosas, o te pidiera un consejo, o te pidiera que le ayudaras en un problema, pero cuando quieres hablar con él, tú te vas.
O tu hijo, más bien, tu hijo se va. La comunicación es de dos vías, ¿no? O nomás sería un monólogo. Señor, esto, Señor, esto, Señor, esto, y no regresa nada. ¿Cómo hablamos cómo nosotros hablamos con Dios? Por medio de la oración. ¿Cómo Él nos habla a nosotros? Por medio de su palabra. No nos habla por situaciones, ¿ok? No nos habla por supersticiones y cosas así. Nos habla principalmente por medio de su palabra, ¿no? Es una comunicación de ida y de regreso. Y podríamos decir muchas más cosas acerca de lo que es. Y creo que con esto podríamos sacarnos la idea de que orar solo es hablar con Dios. Orar es mucho más que eso. Bien, ¿en qué consiste la oración? ¿O de qué maneras podemos orar? ¿No? Quizás la más común es la petición, ¿sí o no? Vamos a Dios porque necesitamos de Él. Necesitamos cosas, necesitamos ayuda o muchas cosas. Todo el tiempo estamos necesitando algo, todo el tiempo. Y pues obviamente, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos. Mateo 6:11, acompáñenme. Mateo 6:11. Mateo 6:11 al 13 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué es eso? ¿No estamos pidiendo? Después, y perdona nuestras deudas. Estamos pidiendo también. Y después dice: y no nos dejes caer en tentación. Es una petición. Es normal pedirle, es común pedirle. Pero también la oración se puede traducir en acción de gracias, ¿no? Por ejemplo, vamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones. Y también muy cerca de la acción de gracias se encuentra también la adoración. La adoración, en este caso, como ya lo mencionamos, es el reconocimiento de lo santo, paciente, misericordioso, favorable, bondadoso, asombroso y etcétera, que es Dios. Por ejemplo, acompáñame a Romanos 16:27. Romanos 16:27. Romanos 16:27 dice: al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. O 1 Timoteo 1:17, no lo busquen, pero dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no podemos olvidar la confesión, como decía Carla. No sé si esta es mucho menos común. ¿Lo solemos hacer continuamente? Estamos continuamente diciendo al Señor: falla en esto, perdóname, perdóname. Pecamos continuamente, ¿sí o no? ¿Confesamos continuamente? Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas. Y estamos hablando, en 1 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, ¿no? ¿Cómo los confesamos? Orando, hablando con Él, ¿no? Y por último, también está la intercesión. Quiero que me acompañen a Efesios 1:16. Efesios 1:16. 1:16. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por ¿quiénes? Por vosotros, por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. ¿A quiénes? A ellos, ¿no? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
les dé, ¿a quiénes? A los efesios, ¿no? ¿Quién está orando? Pablo. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón, o sea, de ellos, les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué está pidiendo a quién? Está pidiendo iluminación, intercesión. Pablo está intercediendo por los efesios. Como segundo punto, quisiera que viéramos, bueno, esto es más o menos lo que es la oración, ¿no? Más que hablar, ¿no? Como segundo punto, quisiera que viéramos algunas cosas que obtenemos al orar. Los efectos de la oración. ¿Qué produce en nosotros la oración? En primer lugar, orar te guarda de la tentación. Acompáñenme a Mateo 26. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias. En la oración, como en Mateo 6, le pedimos a Dios que nos guarde de la tentación a pecar. Pregunta. Sí pecamos continuamente, ¿no? Pero pecamos o cedemos a la tentación porque no oramos lo suficiente. Si oramos lo suficiente, ¿podremos pecar menos? Definitivamente. Ahí está el poder. El poder viene de Él y lo necesitamos. Pero ¿se lo pedimos continuamente? No solo nos guarda de la tentación, sino que la oración también nos pone en guardia contra las tentaciones. La oración constante hace que estemos pensando continuamente en nuestro pecado y en las tentaciones. Si cada día, si fuéramos constantes en la oración y cada día le pedimos, Señor, no me permitas hablarle mal a mi esposa, ¿no estaríamos más conscientes de eso? ¿No estaríamos más en guardia cuando de mi boca quiera salir algo que pueda ofender a mi esposa? Definitivamente. Entonces estamos velando y en guardia con una oración constante. Por otro lado, ¿sufres de ansiedad o de preocupación o de cualquier cosa que te quita la tranquilidad? ¿Sufres de eso? Orar trae paz. Trae la paz de Dios para guardar tu corazón y tu mente. Acompáñame a Filipenses 4, por favor. Filipenses 4. Y vamos a leer versículos 6 y 7. ¿Ya estamos ahí? Por nada estén afanosos. ¿Qué es afanoso? Es como lo vimos con Marta, ¿no? Estar todo el tiempo preocupados, haciendo cosas. Por nada están afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y observen. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es una promesa, Es una promesa. Algunos podrían decir, es que sí he orado. La pregunta es, ¿has orado lo suficiente? Como si de verdad quisieras que Dios te diera paz. ¿Se sabe la historia de cuando Jacob estaba luchando con el ángel? ¿Sí la han escuchado? Durante toda la noche estuvo luchando con ese ángel. Y el ángel le dijo, bueno, ¿qué traes? Y Jacob le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Así oramos
para tener la paz? ¿Te hace falta gozo y alegría radiante que proviene de Dios? Orar produce gozo. Orar produce alegría. Una alegría intensa. Fíjense bien lo que dice Juan 16:24. Juan 16:24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Al tope, al tope. ¿Quieren tener felicidades al tope? Oren, oren. Mira, Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Sí se entiende la ilustración? Es un árbol frondoso, un deseo cumplido. Es como que, ay, o sea, ¿cómo se siente cuando obtienes algo de Dios? ¿Cómo se siente? ¿Triste? No, no, se siente que algo está pasando aquí. Muy, 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 te sientes muy lleno, ¿no? ¿Por qué no le pides más? Existe por ahí la rara idea de que le podemos molestar a Dios si le pedimos muchas cosas. No, 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 eso es mentira. Dios desea que le pidamos todo el tiempo, porque Él quiere nuestro bien. Él es un padre bueno que quiere la felicidad de sus hijos. ¿Por qué no le pedimos más? También orar le da la gloria a Dios. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué pedirle a Dios le da la gloria a Él? La pregunta es: ¿por qué le da la gloria a Él el pedirle? Estamos reconociéndolo, que Él puede, que Él es poderoso. Eso es darle la gloria a Él. Dar la gloria a Dios no solamente es decirlo, ay, gloria a ti, Señor, ¿no? No solo es cantarle. Una actitud de satisfacción por Él, por lo que da, le da toda la gloria a Él. Miren, es como un doctor. Hay unos doctores allá por el Tianguis del Sol, a los que desde aquí vamos hasta allá. ¿Y saben por qué vamos hasta allá? Porque son buenos. ¿Saben que eso les da la gloria a ellos? En cierta manera. ¿Qué estamos queriendo decir? Son buenos. Ellos son buenos. Son muy buenos. Por eso vamos hasta allá. Eso es lo que estamos haciendo con Dios. Cada que oramos y le pedimos a Él, estamos diciendo: es que Dios es grande, es que Dios es bueno, es que Dios es todopoderoso, por eso le pido todo a Él, ¿no? Le damos la gloria cuando oramos. También la oración nos humilla, de nuevo. Al orar, de nuevo estamos reconociendo: Señor, yo no puedo. Estamos admitiendo nuestra incapacidad. Primera de Pedro, acompáñenme, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, vamos a leer 6 y 7. ¿Ya estamos ahí? Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Humillarnos, admitiendo nuestra falta de poder o de cualquier otra cosa, es la única manera en que podemos llegar a Él. Humillarnos. De otra manera, Él pondrá una pared. Sin humillación, Él pondrá una pared. De hecho, el versículo anterior lo menciona. Versículo 5: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque ¿qué? Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es resistir a los soberbios? No quiero escucharte. Imagínense que Dios te diga: no quiero escucharte. Pero si nos humillamos y reconocemos que Él puede y que yo no puedo,
estamos en el lugar correcto, estamos en la actitud correcta. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 8. Orar te hace agradecido. Miren, cuando oramos, estamos pidiendo cosas que no merecemos, ¿verdad? Todo lo que pedimos no lo merecemos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cualquier cosa que le pidas a Dios, no lo mereces. No lo mereces. Cualquier petición cumplida, de hecho, es solo por el favor de Dios. No son demandas satisfechas. Existen corrientes pseudocristianas que demandan a Dios. ¿Saben? Esas personas deberían callarse la boca, porque no saben que no merecen nada. Nosotros le debemos todo a Él. Él no nos debe nada. De hecho, es la secuencia lógica. Se lo saben, pero dice 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar, ¿verdad? Y el siguiente versículo, el versículo 18, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Sí? Orar nos enseña a ser agradecidos. Nos hace agradecidos porque entendemos que si algo viene de Él, es por pura gracia. No nos debe nada a Él. Orar también ejercita nuestra fe. ¿Alguna vez le has pedido algo que dices, es que solo Dios puede, ¿no? ¿Y Dios se los ha concedido? ¿Qué sucede aquí en ti? ¿Sí? Y confianza en que Él contesta, en que Él responde y te escucha. ¿Cómo vas a orar la siguiente vez? Con más confianza, con más fe. Orar ejercita nuestra fe. Santiago 1:6 dice: pero pidan con fe, sin dudar. Pidan con fe, sin dudar. Por otro lado, orar te hace paciente. Ahora, ¿te has preguntado por qué, aunque ores con fe, Dios no contesta tus oraciones inmediatamente o en el tiempo en que tú quisieras? Aunque, ¿sí? ¿Sí? ¿Y si lo único que Dios quiere es hacerte paciente? Y te dice, ahorita todavía no. Solamente eso. Obviamente todo lo que Dios hace es multipropósito, ¿ok? Pero quizás una de esas es: sé paciente. Solo sé paciente. No hay prisa, ¿no? Podemos orar incluso acerca de cosas que están de acuerdo con su voluntad, ¿no? Bueno, que de hecho es la única forma que deberíamos orar, ¿no? Y aún así Dios podría no contestar. Y Él tiene todo el derecho, pero también tiene toda la sabiduría y nos conoce. Y si lo único que quiere es hacernos pacientes, dice Salmos 37:7: confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Dios es paciente, ¿verdad? Él quiere que sus hijos sean pacientes. Y Él nos ayuda con eso al no contestar inmediatamente lo que le pedimos. Que podría, sí saben que podría, ¿verdad? Pero no lo hace y no importa. Orar también te hace pensar en los demás. ¿Te ha pasado que cuando estás orando es casi inevitable que no pienses en los demás? En que, mi hijo necesita esto, o mi familiar no cristiano, es que mi papá necesita salvación, ¿no? Es que mi mamá, es que con mi amistad o mi compañero de trabajo, ¿no? Es inevitable pensar en los demás. Orar te ayuda a intimar con el Padre. Miren, cuando oras, lo que estás haciendo es desahogarte con Dios, nuestro Padre, ¿no? Como Él sabe todo lo que tenemos en la cabeza, al 100%, sin ningún obstáculo,
sabemos que podemos desahogarnos con Él sin problema, ¿no? Y con toda confianza, sabiendo que Él nos escucha. Orar con Él es como la relación entre un padre y un hijo, ¿saben? ¿Han visto a papás e hijos que no se hablan? Sí. ¿Han visto a papás e hijos que solo hablan de cosas superficiales? Sí. ¿Han visto a papás e hijos que hablan de cosas profundas? Sí, pero menos, ¿no? ¿Cuál es la que más calificaría la relación entre el Padre y nosotros? Es comunión íntima con el Padre. Eso habla de confianza. Imagínense un hijo que necesita un consejo de su padre. ¿A dónde irían los hijos generalmente? Con los amigos. Pero, ¿por qué iría un hijo con el padre? Porque le tiene confianza. Hay mucha intimidad ahí. Así con Dios, cuando vamos a Él en todo momento, sabiendo que nos escucha como un padre bondadoso, ¿no? Esa comunión se hace más íntima. Por otro lado, orar trae contentamiento. El contentamiento es diferente a la alegría. Cuando oramos, al estar sujetos a su voluntad, no exigimos, ¿verdad? Sino que nos atenemos al que Dios quiera, cuando Dios quiera, ¿sí? Sabiendo que su voluntad y sabiduría es mejor que la mía. El contentamiento es estar contentos con eso. El contentamiento es: tú lo sabes, Señor, y eso me basta. Y cuando tú quieras, lo vas a hacer. Observa la oración de Jesús. Lucas 22:42. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Sí saben en qué momento está orando ahí, verdad? Está orando cuando está a punto de ser crucificado. Y la copa a la que se refiere es el sufrimiento, la ira de Dios. ¿Pero qué dice? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es contentamiento. No vemos a Jesús así como a regañadientes yendo a la cruz. Ay, yo no quiero ir, pero ni modo. Eso no es contentamiento, eso es queja. Lo contrario de queja es el contentamiento. Es estar feliz, satisfecho con la voluntad de Dios, pase lo que pase. Entonces, oramos a Dios descargando nuestras necesidades, pero también esperamos en Él sabiendo que va a ser lo mejor, que su tiempo es el mejor. También orar calma el alma. Miren, en nuestros días son bien agitados, ¿no? Todo el tiempo estamos de un lado para otro con muchas ocupaciones, ¿verdad que sí? ¿O no? O tenemos tanto tiempo como para... Y estamos así por todos lados y nuestra cabeza así por todos lados. ¿Les ha pasado que llegan a la casa y ni siquiera pueden descansar? O sea, porque todo así. Cuando oramos, nos detenemos. Cuando oramos, dejamos de pensar en cosas terrenales. Simplemente es poner nuestra mente allá arriba. Es una cita para el descanso y para la tranquilidad. Fíjense lo que dice Mateo 11. Mateo 11:28. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. ¿Y qué dice? Yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Miren, a veces, o muchas veces, o la mayoría de veces usamos este versículo para compartir el evangelio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No lo podemos aplicar para nosotros? ¿No lo podemos aplicar para nosotros? Completamente. Aunque estemos ya en Cristo, podemos ir a Él continuamente para hallar descanso para nuestras almas. Y ¿saben qué? Toda la ansiedad,
todas las preocupaciones se pueden ir. También la oración nos aligera y nos libera las cargas. Primera de Pedro 5:7. ¿Alguien lo tiene? Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Qué entiendes por echar tu ansiedad sobre Cristo? ¿Qué se entiende? Orar para dárselas. Quitar de ti el peso de la ansiedad y ponérsela sobre Cristo, ¿no? ¿Con qué propósito? De que tú ya no lo cargues. ¿Cómo sería vivir sin cargas? ¿No lo quisieran? ¿Qué hace falta? Orar, 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 orar hasta que Dios lo haga. Y podríamos buscar más beneficios y encontraríamos muchos más. Pero creo que ya son suficientes como para que ya quieras orar, ¿no? Mi propósito hoy es que quieras llegar a tu casa a orar, ¿no? Y ahorita que lo pienso, es como de esos productos milagro, ¿no? Que te venden en los camiones, de esos de 20 pesos, que te quitan toda dolencia. Bueno, este es real, es 100% real y está garantizado por la palabra de Dios. ¿No lo usaríamos? Ahora, tenemos tantos beneficios espirituales. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Ahora me refiero específicamente a la oración privada o secreta, que es de lo que estamos hablando y de lo que Jesús está hablando en Mateo 6. Acompáñenme por favor a Mateo 6. Mateo 6. Vamos a leer versículos 5 al 6. Mateo 6, versículo 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, esta oración parece que es pública, ¿no? Porque está haciéndola ¿en dónde? En la sinagoga, en las esquinas de las calles. Pero es exactamente la reprensión de Jesús. La oración privada, que era privada, los fariseos la estaban haciendo en las calles para que la gente los viera. Y entonces Jesús nos enseña que la oración privada debe ser privada. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Quiero que nos detengamos un poquito aquí. ¿Qué es la oración privada o secreta? ¿Qué es la oración privada o secreta? Cuando tú estás con Dios solamente, estás solo con Él. Ahora, creo que hay dos maneras de entender esto y creo que las dos son oración privada, ¿no? La primera es la oración en tus pensamientos. ¿Alguien te ve ahí? Nadie te ve. ¿Has orado ahí? Sí. Puedes ir manejando, puedes estar lavando trastes o haciendo cualquier cosa realmente y puedes estar orando. Esta oración secreta es diferente a hablar contigo mismo, ¿verdad? Esta oración secreta es diferente a meditar o pensar en cualquier cosa. Porque a veces nos pasa de que estamos solos en el carro, sin música ni nada, y estamos pensando, ¿no? Y hablando con nosotros mismos. Eso no es oración privada. La oración privada o secreta es que en ese momento estás hablando con Dios. Detienes todo en tu cabeza y solo estás hablando con Él. De verdad, estás hablando, estás diciéndole, estás expresándote lo que tienes en tu cabeza, lo que te preocupa, alguna necesidad.
ahí en tu cabeza. Y creo que ahí es el mejor lugar donde se aplica Primera Tesalonicenses 5:17, que dice, oren sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Ahí, en la cabeza, todo el tiempo, todo el tiempo. La segunda forma es en un lugar privado, como lo expresa directamente Mateo 6. Un lugar preparado donde estás solo, donde nadie te ve ni te escucha, excepto Dios. De eso estamos hablando. ¿Lo has hecho? ¿Suele ser así tu oración? Aquí en Mateo 6 lo menciona como un aposento donde cierra la puerta. Jesús no tenía aposentos, ¿verdad? ¿Dónde oraba Jesús? Se apartaba solo, ¿sí? Dice Lucas 5:16, mas él frecuentemente se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿sí? Pregunta, no me contestes. Pregunta, ¿oras así? ¿Tienes un lugar apartado y un tiempo apartado? Bueno, hablando de un lugar apartado, significa un tiempo apartado también, ¿verdad que sí? ¿Dedicas un tiempo especial y un lugar especial para orar? Yo sé que no. Quizás sí. Algunos de nosotros quizás sí. Algunos de nosotros quizás no. Yo sé que no. O yo sé que en general no. Porque también es mi caso. Y entiendo que es el caso de muchos de nosotros. Es algo común. Pero vuelvo a preguntar. Si pasan tantas cosas con la oración, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no apartamos ese tiempo? ¿Alguien quisiera responder a esa pregunta? Pereza a veces. ¿Pereza? Ok, muy buena. ¿Qué más? ¿Orgullosos? Por ignorantes. ¿Por ignorantes? Ok. ¿Alguna más? Ok, muy bien. Qué bueno que lo reconocen. Sí. Hay una. Generalmente, si ponemos pretextos, ¿cuál es el primer pretexto que ponemos? O no tengo tiempo o estoy cansado. ¿Sí? Miren, creo que es cuestión de perspectivas, ¿no? Todo depende de lo que es más importante para ti. ¿Verdad que sí? Todo depende de eso. ¿Qué es más importante? ¿Tu vida espiritual? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es más importante? A ver, yo tengo papás que no son creyentes, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Su salvación? ¿O que yo pueda tener tiempo de descanso para ver una película? ¿Ok? Es cuestión de perspectivas, pero ¿qué busco más? ¿Sí me explico? Para mí en el día a día creo que es más importante mi descanso y mi despeje, ¿no? De tantas cosas que tengo que hacer. ¿Pero realmente es más importante eso? No necesariamente, ¿o no? No, para nada. Todo es cuestión de perspectivas. Si yo te preguntara, ¿de verdad no tienes tiempo? O sea, el pretexto de, es que no tengo tiempo. Pero si te preguntara, ¿de verdad no tienes tiempo? La respuesta sería, bueno, sí tengo tiempo. Ok. O creo también que cuando estamos en dificultades, ahí sí nos damos el tiempo suficiente como para orar. Ahí sí no nos importa. Y cuando estamos bien en nuestras vidas, no oramos ni para darle gracias al Señor. Y el punto es, sigue siendo el mismo. La importancia, cuando tengo un problema fuerte, eso supera todas mis prioridades y ahora sí oro, ¿no? Pero cuando estoy, digamos que bien, aunque no estás bien, ¿no? Porque no estamos viendo la verdad. Entonces bajan las prioridades y otras cosas toman esa prioridad y ya no oramos. Escuché un predicador que decía que a Dios lo agarramos como herramienta. Cuando lo necesitamos, corremos en él. Y cuando no lo necesitamos, como cualquier herramienta, lo guardamos. Sí, y
Y el punto sigue siendo el mismo. El punto sigue siendo el mismo. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿La vida espiritual deja de ser importante alguna vez? Jamás. Esta vida terrenal se va a acabar así, comparado con la eternidad. Así. Cuando estemos en la eternidad, lo que pasemos aquí, aunque han sido 80, 75 años, 90 años, cuando estemos en la eternidad va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y realmente la realidad o lo más real es el allá. Es mejor allá. La segunda, pereza, ¿no? Eso es pecado. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Arrepentirnos completamente. O sea, ¿qué le vamos a dar a Dios? Sí. Por ejemplo, yo cuando oro, yo salgo a pasear a mi perrita en la noche y es como un tiempo que me encanta porque ahí yo platico con él, ¿no? Pero si por algo no la saco, bueno, más bien, si por algo no quiero y prefiero ver el celular, yo me reprendo y digo, ay, no, padre. Pero también yo sé que él sabe que pienso y él sabe que yo no quería, pero si lo hago, él ahí aún así vale la pena. Siempre vale la pena orar. O sea, bueno, aún así no es malo para él, porque él sabía que yo no quería, pero lo hice. ¿No es malo? El no querer, el no desearlo, es malo. O sea, el poner como prioridades otras cosas. Miren, con esto, voy a intentar contestar eso con esto. Cuando nuestro pretexto de es que me da flojera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos poniendo nuestro descanso en otro lugar. ¿Qué no hallaremos descanso con Él? ¿Sí? Pero estamos eligiendo otra cosa donde poner el descanso. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos diciendo hay algo mejor que Dios. ¿Sí? ¿Me explico? El no desear orar está muy mal. ¿Sí? No solo tú, todos caemos en eso. Todos caemos en eso. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda. Tengo flojera. No, quítate eso. O sea, miren, a veces estamos orando, estamos acostumbrando a los niños a orar y en la noche oramos, ¿no? Y hay dos cosas que quiero comentarles. La primera es, a veces no quieren orar, ¿no? Pero después de la oración les cuento un cuento, ¿no? Entonces hay dos cosas ahí. No quieren orar, pero sí quieren el cuento. Uno les podrá decir, hay que orar y después te cuento el cuento, ¿sí? O si oramos, te cuento el cuento. ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Es más importante el cuento que la oración, ¿no? Entonces hay que evitar eso. O sea, hay que evitar un premio si oras, ¿no? O cualquier cosa espiritual, ¿no? Porque, y lo que les estoy enseñando es, le debemos la oración, le debemos. O sea, haya cuento o no haya cuento, le debemos, ¿no? Y lo segundo, ya me estoy durmiendo. No, le debemos a Él, ¿no? Eso es adoración a Él, ¿no? Entonces, la tercera, creo yo, me distraigo muy fácilmente. ¿Les ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Estamos orando y de repente les ha pasado. Me pasa a mí también. Pasa algo y ya me voy volando en mis pensamientos y después digo, ¿cómo llegué ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Sujetar mi carne, sujetar mis pensamientos y regresar. No, estaba orando por esto. Regresarlos ahí. Un cuarto pretexto es, no tengo dónde orar. No tengo un lugar privado. O sea, en estas casas tan chiquitas, ¿dónde oro, no? ¿Qué harías? Yo creo que cuando los niños están más pequeños, mi excusa muchas veces será esa, ¿no? O sea, todo el tiempo, pues están ahí hablándome, no hay tiempo, en la noche estoy cansada. Entonces, el versículo de oren sin cesar, dije, pues así, así como esté, así cocinando, así durmiéndonos, así
estando en el baño, así cuando me baño, como sea, orar, aunque haya interrupciones. Sí, correcto. También yo vi un video que decía que no solo orar es en la mañana, o sea, bueno, sí, pero también puede ser todo el tiempo para darle gracias por el cielo tan lindo, porque hoy estás comiendo esto que te gusta mucho, porque bien sabes. Sí, bueno, ¿Sí o no? sí, no, definitivamente sí, pero estamos distinguiendo entre dos tipos de oración diferente. Esa es una oración ocasional, pero de lo que está hablando Jesús en Mateo 6 es una oración en un lugar específico, donde te olvidas de todo, ¿no? Donde te olvidas de todo. Y también leyendo me encontré con eso exactamente. Y si una mujer tiene hijos y tiene un montón de, así, hijos chiquitos sobre todo, diría él, Thomas Boston, diría, ¿no es más importante de todos modos el orar por ellos que el atenderlos? ¿Sí me explico? Un tiempo específico donde sujetes. Miren, puede ser, ¿cuánto hay que orar en ese lugar específico? ¿Cuánto tiempo hay que orar? No dice nada. Puedes tener tus 10 minutos, tus 15 minutos y ¿te afecta? ¿Afecta realmente? Es cuestión de dónde está la prioridad, ¿no? Otra vez. Pretextos sobran, ¿eh? De verdad, había blogs que decían los 20 pretextos, ¿no? Y yo, bueno, no es necesario. Creo que al final, bueno, el último comentario, no encuentro el lugar específico o el tiempo específico. Decía un pastor, encuentra a alguien dispuesto a hacerlo y te prometo que esa persona encontrará un lugar y un tiempo específico. Nos deja sin pretextos, ¿no? Entonces creo que al final no oramos por dos razones en específico. La primera, creo yo, ya quitando todos los pretextos, la primera creo yo que es porque no conocíamos todo lo que la oración ofrece. ¿Alguien se había dado cuenta de todo lo que la oración hace en nosotros? La segunda, que creo que es más importante, la segunda razón por la que creo que no oramos o por la que no aprovechamos ese privilegio es porque no entendemos cuánto costó la oración. ¿Cuánto costó? ¿A qué me refiero? Me refiero a que pensamos que la oración siempre ha sido posible. ¿Alguien se había puesto a pensar eso? Que hubo un tiempo donde no era posible. Hay ocasiones donde no es posible. O que no es posible para todos orar. Y me refiero específicamente, mira, la gente, cualquier persona puede decirle palabras a Dios, ¿sí? Pero me refiero específicamente a esta relación de comunicación íntima con el Padre. ¿Todos tenemos acceso a ello? No todos. Hablar con Dios no es algo natural, de verdad, es algo espiritual. Obviamente, ¿no? Dios es espíritu. No todos pueden acceder a este privilegio inmenso, no todos. Pero pensamos que sí, ¿no? Pensamos y le podemos decir a la gente que no es cristiana o que vive su vida como quiere, ofendiendo a Dios en todo. Y le podemos decir, pero puedes pedirle a Dios, puedes orar a Dios que te bendiga, ¿no? Y la respuesta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Él tiene acceso a eso? Acompáñame a Juan 9. Bueno, antes de entrar ahí, miren, esta idea de que Dios, de que cualquier persona puede hablar con Dios, es un malentendido. Y aún creo que esto puede ser un malentendido, esa forma de decir esto, pero este malentendido viene de que sí sabemos que Dios es omnisciente, ¿no? Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Entonces podríamos pensar, entonces Dios escucha a todos, ¿no? Dios sabe lo que hay en cada persona,
Dios sabe perfectamente cuáles son los pensamientos de todo ser humano en el mundo. Y podríamos pensar, entonces si alguien le habla, Él lo escucha. Pero eso no es cierto. Porque hay una diferencia entre que Dios sepa todo y que Dios escuche la oración. Hay una gran diferencia. 9:31, Juan 9:31. ¿Qué dice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Wow. Lo dice así con toda seguridad, como si fuera una verdad general. Estaba hablando el ciego a los fariseos, ¿no? Y el ciego le dice a los fariseos, sabemos esto, Dios no escucha a los pecadores, ¿ok? Pero si alguien le teme y hace su voluntad, a este escucha. Entonces hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre que Dios sepa todo y que Dios escuche específicamente a alguien. Dios escuchando a alguien habla de favor de él, habla de bondad, de atención. Dios ¿tiene ese favor especial para con todo el mundo? No lo tiene. No lo tiene. Miren, cuando Dios creó a Adán, ¿cómo creen que era su comunicación? Directa, fluida, sin obstáculos. Sin obstáculos. Sí, cara a cara, ¿no? Pero ¿qué pasó con la comunicación cuando Adán pecó? Se desconectó. El pecado hizo una barrera entre Dios y el hombre. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Entonces hay ocasiones en donde Dios no escucha, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la situación que sucede cuando Dios no escucha? Es que hay pecado en medio. Dios no puede entrar ahí. Dios no puede. Si hay pecado, Dios no lo va a hacer. Acompáñenme, por favor, a Isaías 1:15, por favor. Isaías 1:15. Isaías 1, desde el 11 hasta el 15, está hablando de una religión vacía, ¿no? De una religión en la que tú, por ejemplo, sería este el caso, ¿no? Vienes, presentas tu ofrenda, cantas, oras, lees la palabra, pero Dios todo el tiempo está diciendo, pero no lo tolero, no tolero que hagas eso. Entonces Isaías 1:15 sigue diciendo: cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. ¿Por qué hará eso? ¿Qué sigue diciendo? Sus manos están llenas de sangre. O sea, están llenas de pecado. Están llenas. No lo voy a hacer. Nadie puede ir a Dios con pecado. ¿Dios escucharía? ¿Por qué? ¿No? Él no puede tener nada que ver con el pecado. ¿Qué pasaba más bien qué pasa entonces con el hombre que es pecador? ¿Puede simplemente ir a Dios y orar? Exacto, ahí está. Puede hacerlo si él quiere. Que Dios escuche. Bueno, y Dios sabe lo que está haciendo por su omnisciencia, ¿no? Y sabe lo que él quiere. Pero Dios lo escuchará. ¿Por qué? Sí, exactamente. ¿Qué pasaba cuando en el tabernáculo o en el templo alguien, el sacerdote, entraba en la presencia de Dios sucio o con pecado? ¿Qué pasaba? Moría.
definitivamente, inevitablemente moría. Dios no tolera el pecado. ¿Sí? Y entonces, obviamente, muerto es imposible la comunicación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que la comunicación sea posible? No pecar. No, es imposible. De todos modos hay pecado. ¿Confesando pecado se quita el pecado? No. Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Lávense y límpiense. ¿Ya vieron? Están sucios. No los voy a escuchar así, pero ¿quieren venir? Lávense y límpiense. Quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, o sea, oscuros, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si pudiéramos lavar nuestros pecados, podríamos ir en oración a Dios sabiendo que va a escuchar atento a nosotros. Sí. Ahora sí. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lavamos pecados? ¿Dónde agarro mi pecado y lo lavo? Solo en Cristo. Solo a través de Cristo. Ese es el único medio que hay. No hay otro medio. Amén. No hay otro nombre, no hay otra persona. Dice Hebreos, acompáñame por favor, Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10, 19. ¿Qué es lo que hizo Cristo en cuanto a la comunicación entre Dios y nosotros? Hizo un nuevo camino. Había una pared, de verdad, había una pared donde no escuchaba. Solo escuchaba a través, bueno, algo que lo pasé a decirles es que en el Antiguo Testamento, si alguien quería acercarse a Dios, tenía que ser por medio de un sacrificio. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Un sacrificio. Que esos sacrificios apuntaban a Cristo. Pero ahora llegó Cristo. Y otra vez dice, hermanos míos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, donde entraba el sacerdote, en la presencia de Dios, por la sangre de Cristo, por ese sacrificio que Jesús hizo. Ese también se lo saben, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si alguien va a orar a Dios, solo puede hacerlo por medio de Cristo. ¿Ven que no es para todos la oración? ¿Lo ven? No cualquier persona puede llegar a orar. Es un privilegio que tenemos los cristianos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, hermanos, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie. Jesús es el único camino. Su muerte es el único camino para llegar al Padre. Es el único camino. ¿Cuánto costó abrir este camino? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? La sangre de Cristo, la sangre más valiosa en todo el universo, en toda la creación.
Entonces, aunque la oración es algo tan sencillo como hablar, no fue sencillo. El costo. Costó demasiado. Costó demasiado. No entender esto es quizás por lo cual no valoramos la oración. Miren, es un hecho que los cristianos damos por sentado la gracia de Dios, ¿no? Es un hecho. Simplemente decimos, Dios es bueno, me va a perdonar. O Dios es bueno, ahí está, ¿no? Dar por hecho la gracia de Dios nos hace que no seamos diligentes con ciertas cosas, ¿no? Como la oración. Es como cuando tomamos agua, ¿no? ¿Me sirves agua, por favor? Gracias. Es como cuando tomamos agua. ¿Alguno de nosotros siente de verdad la importancia de tomar agua? No. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque todo el rato la tenemos ahí y si quiero agua, voy por agua, ¿no? Y ahí está. No sentimos realmente la importancia. Una vez fui a visitar, a cuidar a un amigo en el hospital y al lado de su cuarto había una persona que le habían operado la garganta y no podía tomar agua. Lo hidrataban con suero. Entonces llevaba días sin tomar agua, días. Y lo que él dijo le dijo a mi amigo, no sabes, no tienes idea cuántas ganas tengo de tomar agua. O sea, él lo sentía. Nosotros no lo sentimos. Imagínate que estás en un desierto sin agua disponible y ya llevas 2 días sin tomar agua y eres rico, ¿no? Tienes en tu casa, en tu mansión, tienes millones de pesos, millones. ¿Cuánto pagarías por un vaso de agua? Todo. No importa, todo. Por ese vaso de agua. Así es la oración. Exactamente así es la oración. La gente piensa que Dios los escucha, pero no los escucha. No lo saben. Pero ¿cuánto pagarías porque Dios te escuchara? Daría todo porque Dios me escuchara. Bueno, no tienes que pagar nada. Cristo pagó el precio. Y fue un precio muy alto. Pero no oramos. Sí, no apartamos 15 minutos. Son 15 minutos o 20 minutos o una hora. Estamos desperdiciando y menospreciando el privilegio. Y entonces decimos, es que no tenemos tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hermanos, tenemos acceso a algo muy valioso y con muchos beneficios. Espero haber despertado en ti el deseo de orar, de apartar un tiempo. Hubo una persona que recabó cientos de oraciones de muchos cristianos muy fieles, ¿no? Y en su libro que se llama La visión de Dios, él dice esto: si algo pasó en aquellos generación de cristianos fieles que han sido de los más fieles, fue esto: le daban la importancia a su oración privada y a la meditación. Es eso. ¿Quieres ser mejor cristiano? Ponte a orar. ¿Quieres batallar menos con las cosas? Ponte a orar. ¿Quieres paz? Ponte a orar. ¿Quieres vivir realmente en santidad? Ponte a orar. Todas esas cosas están disponibles. ¿Por qué Dios no nos la da sin oración? Vamos a ver eso la siguiente vez. Vamos a orar. Padre, gracias por este tema, Señor. Gracias porque conocimos
más a profundidad lo que es la oración. Y Señor, perdónanos porque hemos menospreciado el valor de este privilegio, Señor. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a no seguirlo menospreciando. Ayúdanos a entender y a sentir cuán grande privilegio tenemos en nuestras manos, Señor. Padre, te ruego que esto, cada uno de mis hermanos puedan ponerlo en práctica, Señor. Y si hay alguien aquí que todavía no sea cristiano, Señor, que no piense que puede orar a ti, Señor, a menos que él venga arrepentido, yendo a tus pies, pidiendo perdón porque sus pecados han ofendido y han hecho una brecha entre él y tú, Señor. Padre, si esa es la situación, por favor, sálvalo, dale salvación y restaura esta comunicación entre tú y él, Señor. Y nosotros te damos tantas gracias porque no fuimos nosotros quienes pagamos, sino Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.